Vamos a continuar con lo que nos toca. Espero que cuando vean este video también se encuentren bien. Ahora vamos a hablar del malestar en la cultura, que es un escrito, un ensayo que hizo Freud y publicó en 1930. Y es donde él da una explicación de por qué existe este malestar en la cultura. Como decíamos antes, la cultura tiene que ver con ciertas normas, reglas, costumbres que los miembros de una sociedad adoptamos como naturales o habituales. Y él habla de un malestar en la cultura que tiene que ver ya no con una cultura determinada, no estamos hablando de un país o de Oriente y Occidente, sino estamos hablando de a nivel global. En el resumen de la obra completa, o sea, en el resumen del malestar en la cultura, es un resumen que tiene 90 páginas y que está dividida en 8 capítulos. Cada capítulo habla de un punto, o sea, tiene un tema específico. En el primer capítulo habla del sentimiento oceánico, o del sentimiento de eternidad, de infinitud, y que esto nos une con el universo. Entonces dice que esto hace que todo hombre sea religioso, y no habla de la religión como, no habla de la religión como la conocemos, o sea, no habla de una religión, sino de lo religioso, como aquello que es sobrenatural, que está por sobre nosotros y que tiene que ver con aquello que nos excede como seres humanos. A este sentimiento él le da una explicación psicoanalítica y empieza explicando, hace una comparación con las ruinas de Roma y dice que la nueva ciudad se construye sobre las ruinas. Entonces, cómo esas ruinas van desapareciendo, porque obviamente empieza a aparecer lo nuevo. Y lo mismo ocurre con lo biológico. A medida que vamos creciendo, desde el momento que somos un embrión hasta que somos adultos y envejecemos, hay un montón de cosas que se van perdiendo a nivel biológico por una cuestión de tiempo, de envejecimiento. Por ejemplo, habla de que hay una glándula, que es la glándula timo, que la tenemos en la niñez y que la perdemos en la adultez, porque no la necesitamos más. Bueno, lo mismo pasa cuando vamos perdiendo el pelo, hay un montón de cosas que vamos perdiendo a medida que vamos creciendo. Los dientes de leche se convierten en dientes de hueso, como estas cosas que se van perdiendo a medida que uno va creciendo. Entonces, y a nivel psicoanalítico, él dice que nosotros captamos nuestro yo definido y demarcado en el mundo externo. Que el mundo externo es quien nos va a definir y nos va a demarcar, el yo. Pero que en el mundo interno, el que va a definir eso, en el interior el límite va a estar en el ello. Recordemos que el ello es el deseo, ¿no? Cuando hablamos de ello, hablamos de deseo. Cuando los bebés nacen, no existe una demarcación. El bebé no entiende que la mamá es una cosa, él es otra, eso no lo entiende. El bebé cree que todo es creación de él. Y empieza a comprender que es una persona separada en cuanto la mamá empieza a llora, pide la teta, la mamá no aparece, en vez de venir inmediatamente, empieza a demorarse un poco más,
y empiezan a aparecer los no. Cuando los chicos empiezan a moverse por sí solos, a gatear, y empiezan y tocan las cosas y uno le dice, no, eso no se toca, no, esto no se puede, no, eso te quema, eso. Cuando empiezan los no, empieza a demarcar el límite del yo con el mundo exterior, porque todo lo que está por fuera de mí es lo exterior. Entonces dice que cuando se comienza a demarcar el mundo exterior, el yo empieza a dejar el yo placentero, empieza a dejar el objeto displacentero fuera, en el mundo exterior. Para no sentir angustia, lo que hago es creer que lo que está fuera es lo malo. Hay un teórico de Melanie Klein que habla del pecho bueno y el pecho malo. Bueno, que tiene que ver con esto. Es la misma madre, pero es la misma madre que cuando lloro me da enseguida la leche o me cambia enseguida el pañal, y es la misma madre que cuando lloro a veces tarda porque está haciendo determinada cosa y no lo hace inmediatamente. Entonces, es la misma a la que por la que yo siento amor y odio al mismo tiempo. Dice que de ahí surge el primer malestar. El primer malestar en la cultura tiene que ver con que el yo antes incluía todo. Para mí, para el bebé, el yo era todo. Yo creo la teta que me alimenta, yo creo la mamá que viene y me acaricia, yo creo, o sea, todo lo que sucedía a mi alrededor lo creaba yo. Pero cuando empieza a haber esta separación con el mundo exterior, el yo empieza siendo, dice en el texto, un residuo atrofiado del sentimiento de ser uno con el universo. O sea, me empiezo a sentir como que yo no soy quien controlo todo lo que sucede a mi alrededor. Y esa es el primer malestar que surge. En el segundo capítulo hace referencia a la religión. Y dice que es una forma infantil de enfrentar la vida. Habla de la ciencia y el arte como parte de la religión, que también tienen que ver con la religión, y que quien no posee religión debe de tener una. Y no hablamos de seguir una religión específica, una creencia específica, pero sí de creer en algo. Es necesario eso. Que son como paliativos al sufrimiento, algo de que sostenernos. Bueno, yo creo en el universo, yo creo en Dios, yo creo en que el poder está en mi interior, o sea, depende de lo que uno crea, ¿no? Esto lo que hace es producir distracciones en el ser humano, produce satisfacciones sustitutivas, o sea, yo me satisfago no por lo que deseara, sino porque sustituyo eso. Porque tal vez yo deseo, cuando me enojo, lastimar a alguien, o no sé, golpear o ser agresiva con alguien, pero no puedo. Entonces me dedico a el arte, o me dedico a practicar boxeo de manera deportiva, como que sustituyo la satisfacción. No habla de lo narcótico que se torna insensible. Y esto tiene que ver con las personas que viven buscando, que viven a base de medicación, que todo el tiempo necesitan esto de ingerir algo, ya sea narcótico, algo que me saque de la realidad, que tenga que ver, no sé, el alcohol, las drogas, los psicofármacos. Y dice que todo esto se hace con un único fin, o con una única meta que tiene que ver con la felicidad. Y esta felicidad surge de evitar el dolor y buscar el placer. Todo el tiempo surge de ahí. Estamos siempre en esa ambivalencia. Queremos evitar el dolor y queremos buscar placer. Entonces, en esto de evitar el dolor y buscar el placer, lo que hacemos es sublimar, que tiene que ver con buscar formas aceptadas por la sociedad para poder descargar nuestros impulsos.
nuestros impulsos agresivos, la pulsión de muerte. Habla del hedonismo, que es la identificación del bien con el placer y lo sensorial inmediato, que como esto de buscar todo el tiempo el placer en las compras, por ejemplo, ahora está muy de moda esto de la compra puerta a puerta. Bueno, es como buscamos identificarnos con cosas que nos hagan bien en lo inmediato y que sean sensibles al tacto, a lo sensorial. Y el estoicismo, que tiene que ver con que el bien no solamente está en los objetos externos, sino que está internamente. Por ejemplo, podríamos decir en la meditación, en el yoga, como buscar dominar nuestros impulsos desde otro lugar, dominar el alma, que decía él, buscar la sabiduría, estudiar. Esto tiene que ver con el estoicismo. En el tercer capítulo habla del poder de la naturaleza y la caducidad de nuestro cuerpo. Ese es otro malestar, el saber que vamos a morir, que no hay forma de que no terminemos muertos. O sea, nosotros nacemos sabiendo que vamos a morir. Y que esto regula nuestras relaciones sociales, que tiene el poder de la naturaleza y a su vez la caducidad de nuestro cuerpo, el saber que estamos envejeciendo, son dos cosas que son inevitables. O sea, nosotros no podemos prever o imaginar qué va a suceder en la naturaleza, ni cómo vamos a llegar a viejos. Sí podemos hacer un montón de cosas para que se dé de la manera más natural o más sana posible, pero no es algo que tenemos garantías. Y la tercera, que habla de nuestra insuficiencia para regular nuestras relaciones sociales, tiene que ver con no poder entender por qué la sociedad no me da toda la satisfacción que yo necesito, no me da todo el bienestar que necesito. Y esto me genera hostilidad. Habla que la cultura tiene dos fines: proteger al hombre de la naturaleza y a su vez regular las relaciones sociales. Entonces, en buscar regular las relaciones sociales y protegernos de la naturaleza, es que se da una restricción en el proceso libidinal y en el proceso cultural, porque no todo voy a poderlo. Dice que los instintos pueden seguir tres caminos: el de sublimarse, el de consumarse o el de frustrarme. O sea, yo no puedo, o sea, si yo tengo que mantener, la sociedad tiene que regular mis relaciones sociales, yo no puedo hacer lo que yo quiero, yo no puedo salir a matar gente, por más que esa gente me haya hecho un daño. O no puedo salir desnuda a la calle porque la cultura me regula. Entonces, puedo dedicarme a pintar cuadros de personas desnudas, porque me gusta desnudarme, sería sublimarlo. Puedo salir desnuda a la calle, pero eso tendría que ver más con una enfermedad psíquica, o sea, que no está bueno, no está bien. Yo me puedo frustrar y no hacer nada de esas cosas. Cuando empieza a surgir la frustración, empieza a surgir el sentimiento de culpa. Yo me frustro hoy y digo, bueno, y como que sigo acumulando. Se dice que es el tercer malestar. El cuarto malestar habla que en principio el hombre, para sobrevivir, debía organizarse con otros seres. De ahí surge la unión fraternal. Primero, como somos todos como hermanos. Y de la unión fraternal surge lo que llamamos familia, como orden social. Entonces ahí se empieza a dar una serie de restricciones. ¿Por qué?
porque se habla habla de tótem y tabú, de todas aquellas cosas que están prohibidas. Está prohibido que mantenga relaciones sexuales con cualquier integrante de mi familia, eh, que se hablen de determinadas cosas. Entonces, todo esto empieza a decir, bueno, la familia tiene que ser monogámica. Por ejemplo, en nuestra cultura, la familia tiene que ser monogámica. Todas las familias que no sean de, de dos integrantes, está mal. Entonces, me restringe. A su vez, si yo quiero mantener relaciones, tengo que ir a buscarlas afuera, a otra cultura, a otra sociedad, eh, entendiendo que nuestra familia es la primera sociedad, ¿no? Entonces dice que todo nuestro impulso sexual se va a desviar hacia otro fin, generando amor a toda la sociedad, eh, pero no se anula del todo la satisfacción sexual directa. Eh, y de ahí surge el siguiente malestar. ¿Por qué? Porque ahí vimos que en un principio nosotros nos damos cuenta que no somos el todo en el mundo. El mundo es otra cosa y que puede producirnos placer o displacer. Después hablamos de que lo que tratamos de hacer es evitar el dolor y buscar el placer. Pero esto lo hacemos de diferentes maneras porque a veces lo que a nosotros nos produce placer no está permitido. La naturaleza tiene un poder que no podemos limitar, que nosotros vamos a morir y que encima debemos de tener buenas relaciones con el resto de la sociedad. Y ahora nos dicen que nosotros debemos de tener una familia monogámica, que no podemos mantener relaciones entre los miembros de una misma familia, que la sexualidad se vive en intimidad, dentro de cuatro paredes, y que para ser una familia tiene que tener determinadas condiciones. Bueno, todo esto es otro malestar hacia la cultura. El quinto principio busca sustraer la energía del amor entre dos para fortalecer los lazos entre los miembros de una comunidad y los lazos divinales que los unen, ¿no? De ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, es como imposible amar al prójimo sin estar en riesgo de ser agredidos. ¿Por qué? Porque dice que todos tenemos una parte en tenemos una parte que es la parte oscura, que sería el inconsciente. Entonces, yo no puedo amar a otra persona como a mí misma, porque esa persona tiene una parte oscura que es su inconsciente, que no puede manejar y puede agredirme. Pero dice que eso es imposible. Y que aparte tampoco podría amar a una persona que me lastimó. O no lo podría amar como a mí. Entonces dice que lo ideal sería ama a tu prójimo de la manera en que tu prójimo te ame a ti. Sería más o menos así como un ojo por ojo, diente por diente. Dice que esto sería como lo ideal, pero como no es políticamente correcto, otra vez hay otro malestar en la cultura, porque encima la cultura no me produce placer, no me satisface todas mis necesidades, y para colmo yo tengo que seguir amando a todas las personas que integran esa cultura, como a mí mismo. Entonces ahí lo que hace la cultura es restringir la agresividad, dice. Y no solo el amor sexual. Vimos que en el de Totem y Tabú restringíamos el amor sexual. Bueno, ahora encima restringimos la agresividad. O sea, no podemos expresar toda nuestra agresividad. Que es, según Freud, es propio de la condición humana. Entonces, este instinto, esta pulsión de muerte, se llama esto. Bueno, después habla, en el sexto capítulo, habla de más allá del principio de placer. Y ahí habla de los dos instintos. El instinto de vida, que es Eros, y el instinto de muerte, que en un principio no le puso nombre, pero después lo llamó Thanatos. Esto lo hace desde la mitología, ¿no?
Entonces dice que ambos se encuentran aislados y que pueden complementarse. Y que son los fenómenos vitales que pueden ser explicados por la interacción y el antagonismo de ambos. O sea, tanto como deseo algo, puede suceder que lo odie. Pero, por ejemplo, si hablamos del instinto de vida, si yo mato a una persona y la mato porque esa persona me estaba agrediendo, me iba a matar a mí, yo ahí no estoy utilizando el instinto de muerte, sino que estoy utilizando el instinto de vida. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Aunque use el instinto de muerte, que tiene que ver con toda la agresividad que utilicé para matar a esa persona, fui guiada por el instinto de vida. Entonces, por eso dice que existe un antagonismo, que existe una diferencia entre uno y el otro, pero que se pueden complementar. Después, en el séptimo principio, habla de que la sociedad canaliza la agresividad dirigiéndola contra el propio sujeto y generando en el super yo una conciencia moral. Esto quiere decir todo aquello que está permitido y no está permitido en una sociedad, en una comunidad. Entonces, todo aquello que no está permitido en el afuera, lo que voy a hacer es meterlo hacia adentro. Y va a surgir en mí el sentimiento de culpa. Cada vez que yo tenga deseo de hacer algo que no está permitido por la sociedad, voy a sentir culpa. Y ahí surge otra vez otro malestar. Porque todo lo que no puedo expresar hacia afuera, la agresividad que no puedo sacar afuera, me la voy a hacer contra mí. Porque entonces yo soy culpable de sentir este deseo irrefrenable de querer matar a mi jefe porque me echó y no voy a tener trabajo, no voy a poder pagar el alquiler y surge la culpa de sentir todo eso malo. ¿Por qué? Porque no estaría bueno que yo vaya y le diga a mi jefe, porque vos me echaste, hiciste esto, hiciste lo otro, y no sé, lo agarre con un palo, que es lo que tendría ganas de hacer. Como no puedo hacer eso, digo, bueno, tal vez me echó porque yo tengo la culpa, porque yo seguro que hice algo, o no cumplí, o debe haber sido porque el otro día llegué tarde, o sea, que todo eso se mete para adentro. Habla que la agresión del mundo externo, sin proyectada, todo lo que sucede en el mundo externo que siento que me agrede, la introyecto en mi yo y a su vez eso empieza a construir mi super yo. Esto actúa como conciencia, como aquellas cosas que puedo hacer y las que no, y me genera culpa al no poder cumplir con las exigencias de la cultura, al no poder cumplir con esto de amar a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo, como la primera exigencia. Después dice que el sujeto frente al temor de la pérdida del amor de los otros, lo que hace es mantenerse todo el tiempo como en vigilia, en alerta, para poder cumplir con las normas y las reglas de la cultura. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me odien. Entonces, como no quiero que me odien, no quiero que dejen de quererme, empiezo a hacer todo para, para yo mantenerme alerta y no dar un paso falso, sería, ¿no? Y esto eso tiene dos orígenes. El miedo, o sea, la culpa tiene dos orígenes. Uno es el miedo a la autoridad exterior. ¿A qué me sucede si yo voy y le parto un palo en la cabeza a mi jefe? ¿Qué me va a suceder? Ese sería el miedo a la autoridad exterior y el miedo a la autoridad interior, que tiene que ver con mi super yo. El miedo a mí misma. La culpa surge ahí. Eh, en por qué yo hice eso. Y en el octavo capítulo habla del precio pagado por el progreso de la cultura que reside en la pérdida de la felicidad por el aumento del sentimiento de culpa. Yo arriesgo lo que me hace feliz porque no está permitido. O porque no está permitido en este momento. Porque yo no podría en este momento dedicarme al arte, que es lo que me encanta, porque no me satisfacería monetariamente. Entonces yo dejo mi felicidad por continuar y sobrevivir en la sociedad
Y eso me genera culpa. Me genera culpa porque el trabajo que tengo no me gusta, me genera culpa porque me gustaría estar pintando cuadros, pero a quién se los vendo, o sea, como llevándolo a lo cotidiano, ¿no? Dice que la severidad del super yo, el yo la percibe. Cuando el super yo es muy severo, es muy rígido, no nos permite hacer un montón de cosas, estamos todo el tiempo con esto no se puede, esto no se hace, esto no se debe, esto no se piensa, debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro, debería haber llegado temprano, debería haber leído, el yo lo percibe. Y esto hace que empieza a surgir el sentimiento de culpabilidad y a su vez tendencias agresivas para conmigo mismo, porque no lo hiciste, siempre haces lo mismo, sos una tarada, porque te arriesgaste para eso, porque no hiciste determinada cosa, como que todo eso empieza a surgir así. Más super yo, más culpabilidad, menos felicidad. Dice que al impedir la satisfacción erótica se vuelve la agresión hacia quien lo prohíbe. Yo necesito, recordemos que cuando hablamos de erotismo, de sexualidad, no hablamos del acto sexual en sí, ni del erotismo que se da en el acto sexual, sino que hablamos de aquella cuestión que tiene que ver con lo que sucede cuando uno se erotiza. A eso nos referimos. Toda esa agresión se vuelve hacia quien la prohíbe. ¿Y quién prohíbe en este caso? Que yo no me dedique a la pintura. Yo. Soy yo quien me estoy prohibiendo eso. ¿Por qué? Porque necesito el dinero que me da mi trabajo, aunque no me guste. Y esa agresión la canaliza el super yo, que, como dijimos antes, es el que hace que nazca el sentimiento de culpabilidad. Y después dice que existe un super yo cultural que establece rígidos ideales. O sea, deberíamos de ser personas trabajadoras, productivas, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que no sintamos deseos por la mujer o el hombre de otro, ni por ninguna persona que tenga que ver, que tenga relación sanguínea con nosotros. Debemos estar todo el tiempo gobernados por el instinto de vida, dejar el instinto de muerte de lado. Deberíamos de, como habíamos dicho antes, entender que el yo no puede gobernar que mi yo no puede gobernar el mundo, que yo soy solamente un granito de arena en un océano, y que todo lo que sucede en la naturaleza no la puedo controlar, que no voy a dejar nunca de envejecer y que envejeciendo voy hacia la muerte. O sea, son un montón de situaciones que entonces dice que el super yo cultural establece rígidos ideales, porque hay un montón de cosas que surgen, que nacen con este super yo cultural, que no podemos, que quedan fuera de nuestro alcance. Entonces, todo esto hace que se produzca un malestar en la cultura. Él dice que la agresividad que existe en la cultura tiene que ver con esto, con que la cultura no vive libremente, que todo el tiempo está coartada, que todo el tiempo está limitada, que se le dice qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, dónde lo tiene que hacer. A esto se refiere. Espero que hayan entendido y cualquier duda la charlamos el sábado. Les mando un beso.